paroxística nocturna. No sé si ya se observa en la diapositiva, ¿verdad? Me parece que ya. Entonces, la hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad muy poco frecuente, muy rara, ¿sí? Estamos hablando aquí de pues una incidencia pues muy baja, porque estamos hablando en promedio que se presentan más o menos de 1 a 5 casos por millón de habitantes al año. La edad media es de los 30 a 50 años de edad, más o menos. Y sobre todo tiene la particularidad que hay una alteración en las células progenitoras hematopoyéticas de la médula ósea. Entonces, la característica o la particularidad que van a tener estos pacientes es la hemólisis de tipo intravascular y los procesos recurrentes de trombosis que pueden tener los pacientes. Pero eso, pues ahorita lo vamos a mencionar dentro de la fisiopatología. Entonces, los pacientes pueden tener pancitopenia, ¿sí? Quiere decir que tenemos anemia, podemos tener leucopenia y pudiéramos tener también, pues, trombocitopenia, ¿no? Entonces, aquí, si estamos hablando que hay una proliferación clonal de las células progenitoras, este es un cuadro en el cual se explica la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, si ustedes se acuerdan del sistema del complemento, hablamos de una vía clásica y de una vía alternativa. Específicamente, también hay una vía de las lectinas, ¿sí? Específicamente va a estar alterada la vía clásica. Entonces, aquí lo que ocurre es que hay una mutación somática de un gen denominado PIK-A, que va a estar situado a nivel del cromosoma número 22, específicamente es dependiente del cromosoma X, que quiere decir que nuevamente los varones son los que se van a enfermar. Entonces, esta mutación de ese gen PIK-A es el que va a ocasionar que haya esa alteración, sobre todo de las células progenitoras, ¿sí? Hay una, esa alteración que se presenta en este cromosoma nos va a conducir a una alteración de la síntesis de esta sustancia denominada glucosil-fosfatidil-inositol, ¿sí? Que es una molécula que se va a requerir para que se presente el anclaje de distintas proteínas dentro de esa membrana celular. Entonces, esta GPI, ¿sí? Las principales proteínas que van a destacar en este proceso de anclaje va a ser las proteínas inhibidoras fisiológicas, algunas moléculas inmunológicas y algunas enzimas de la membrana, ¿sí? Entonces, dentro de las proteínas inhibidoras fisiológicas, ¿sí? Estas son importantes para que se active esta parte de la vía clásica del sistema del complemento, como es el factor acelerador de la degradación del complemento. En este caso, se denomina DAF-CD55 y al estar ausente este DAF-CD55, que es un inhibidor natural, lo que va a ocasionar es una lisis de la membrana celular. Entonces, esto, pues, al haber esa hemólisis o lisis como tal, se va a activar o va a haber una activación del proceso de la hemostasia. Entonces, esto explica el por qué el paciente pueda tener fenómenos trombóticos recurrentes. Entonces, en esta conversión de C3 a C3b, tenemos una enzima que es la que se va a encargar de hacer esa modificación. Entonces, aquí lo que va a haber es que esta sustancia que interviene en forma natural denominada CD55, que es una proteína inhibidora, pues lo que va a hacer es que va a acelerar este proceso y por lo tanto vamos a tener una lisis desde la parte que va de C3 a C3b, ¿sí? Ahora, también tenemos otras moléculas inmunológicas, ¿sí?
cuyo pues papel fundamental a nivel del sistema del complemento también tiene que ver mucho para el proceso inmunológico, y tenemos algunos marcadores como es el CD14, CD16 y el CD58, ¿sí? Y algunas enzimas de la membrana que son en este caso la fosfatasa alcalina, ¿sí? O algunas otras derivados de la acetilcolinesterasa. También es importante recalcar que en esta secuencia que lleva la conversión de C3b a C5 por medio de esta enzima, que es la C5 convertasa, para dar dos fracciones, tanto C5a como C5b, en toda esa cascada, no sé si ustedes se acuerdan que aquí hay una gran secuencia de pasos, pero el objetivo final es formar el C5b9, ¿sí? Aquí también va a intervenir otro inhibidor natural, ¿sí? El proceso en la hemoglobinuria paroxística nocturna puede ser precedida entonces por dos inhibidores, uno que es el CD55 y otro que es el CD59. Entonces, si estos están, no hay un anclaje correcto porque estas sustancias se alteran, es cuando vamos a tener problemas en ese anclaje glicolipídico, y que se requiere para que pueda ocurrir esa síntesis del glucosil fosfatidil inositol. Entonces, aquí, si ustedes se acuerdan, cada una de de estos componentes que integran este sistema del complemento van a tener una actividad específica. Si ustedes se acuerdan, el sistema del complemento se encarga tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adquirida, y su función sobre todo es defendernos hacia agentes externos. Entonces, también pueden ayudar para que se eliminen algunas sustancias y algunos complejos inmunes que van a estar circulando. Entonces, aquí, ¿cómo lo va a hacer el sistema del complemento? Lo va a hacer mediante dos mecanismos muy importantes. Uno, que es aumentando la inflamación, y otro sería señalando o etiquetando aquellas sustancias patógenas, ¿no? Entonces, aquí quien las va a etiquetar como tal es el C3, ¿sí? Que es la proteína más abundante en el plasma y que lo vamos a tener circulando, o bueno, que va a estar activo a través de la albúmina. Entonces, esta, esta C3, que es de las más importantes y que es la que se va o las que las va a etiquetar, pues esta es la que se va a ocasionar que si este inhibidor no está presente, pues esta actividad, pues por supuesto, no se lleve a cabo al 100%. Entonces, cuando el C3 se activa, ¿sí? Aquí sobre todo cambia de estructura y se va a exponer a un enlace covalente. Entonces, este enlace que se va a formar o que se va a activar, ¿sí? Se va a anclar a la membrana celular que está activando. Entonces, la membrana, sobre todo, o el objetivo principal sería aquí, es iniciar un circuito de amplificación que cuando supera un umbral tiene como un límite, va a disparar la activación del sistema del complemento. Entonces, por lo tanto, me va a activar en C5A al C5, ya sea C5A y C5B9, ¿sí? Entonces, este C5A y C5B9 pues tienen la particularidad que son potentes moléculas proinflamatorias. Entonces van a formar múltiples proteínas que se van a fijar a la membrana y las van a lisar por medio de un proceso que es lo denominamos un choque osmótico como tal. Entonces, esto, si se dan cuenta, cada uno de ellos va a tener una particularidad. Por ejemplo, el C5, aquí su nombre lo dice, como consecuencia me va a dar un proceso de anafilaxia, inflamación y por consecuencia la trombosis. Y el C5b9 me puede dar o me puede ayudar para la destrucción de células, para la inflamación, y como consecuencia también voy a tener una trombosis. Entonces, pues este sistema va a ser muy eficaz
cuando esté regulado correctamente. Pero cuando hay un descontrol de esas dos sustancias que intervienen dentro de esta vía del complemento, pues vamos a tener serios problemas o serias consecuencias que son las que mencioné. Entonces, normalmente el C5A pues tiene una función de ser anafilotoxina, de la quimiotaxis, es proinflamatorio, etcétera, etcétera. Tiene varias actividades el C5A, pero cuando hay una alteración como tal, pues aquí sí, por culpa de estos dos, podremos atribuirlo, así en términos generales, cuando no está correctamente el CD55 y el CD59, por supuesto que esto se va a alterar y pues no van a realizar la actividad que se requiere. Entonces, esto es lo que va a ocurrir dentro de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, recuerden, el C3 las etiqueta. ¿Y el C5 qué dijimos que hacía? ¿Qué dijimos que hacía el C5, doctores? A ver, doctores. ¿No el que las anclaba? Que las anclaba. A ver, ¿alguien más? Gracias, doctor. ¿Alguien más? Espérame tantito, voy a cerrar esta ventana. Espérame, voy a cerrar esta ventana. Ajá. ¿El C5 qué hacía? A ver, doctores. Ahí el doctor dijo que era de anclaje. Es el que se va a encargar del proceso de inflamación, doctores. El C5, el C3 se va a encargar del etiquetar, ¿sí? Entonces, el C5 es el que se va a encargar de ese proceso de inflamación. Entonces, la liberación de que es una potente molécula proinflamatoria, pues va a ocasionar que se fije a la membrana y la va a alisar. Entonces, esta actividad la va a realizar el C5, ¿sí? Entonces, este sistema del complemento podríamos decir que es el punto principal, o más bien dicho, este sistema del complemento, la vía clásica como tal, es la que van a o va a ser muy representativa para entender la fisiopatología de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ocurre? O es importante entender qué es lo que ocurre en la hemoglobinuria. Dijimos que va a haber un problema, hay una mutación de un gen y dijimos que hay una alteración del GPI, que es el glucosil fosfatidilinositol. Entonces, al faltar este inhibidor natural, se va a acumular mayor cantidad de C3b y por lo tanto este circuito de amplificación que va a ocurrir, se activa más la hemólisis o esa lisis o ataque hacia la membrana. Y al faltar este otro inhibidor natural que es el DC59, lo que va a hacer es que se va a formar una gran cantidad de complejos que ataquen a la membrana y la va a alisar y por lo tanto hagan de cuenta como que va a ser un agujero dentro de esa célula. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que al haber esta alteración dentro de ese sistema del complemento, en los estados, y recuerden que el C5A y C5B9, pues como consecuencia final pudieran dar esa trombosis, pues aquí el estado protrombótico va a estar o se va a explicar muy sencillamente porque una de las funciones que tienen estas sustancias es regular esta función de la trombosis. Entonces, si no hay este inhibidor natural, pues por supuesto que obviamente vamos a tener un mayor proceso de trombosis. Entonces, la hemólisis, en este caso de la hemoglobinuria paroxística nocturna, va a ser una hemólisis de tipo intravascular. ¿Por qué? Porque se va a producir esa hemoglobina libre, se va a liberar al plasma y va a ser atrapado y consumido por el óxido nítrico.
¿sí? Entonces, lo que va a ocasionar es una vasoconstricción en los vasos sanguíneos a nivel periférico y por lo tanto me va a alterar el endotelio vascular y me va a producir liberación de radicales libres, que es lo que va a ocurrir realmente en la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, además del daño endotelial que va a ocasionarse en esta patología, pues vamos a tener también un problema con las plaquetas, porque van a activar una gran cantidad de microvesículas por un mecanismo de exocitosis. Y cuando una célula detecta que el complejo de ataque se está depositando sobre ella, la célula va a tratar de englobar dicho complejo de ataque y por lo tanto lo que va a hacer el organismo es tratar de eliminarlo, ¿sí? Entonces, esto también, pues explicaría parte del por qué la clínica hay cierta particularidad que tiene la orina, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver las características clínicas. Entonces, una vez que se activa el sistema de coagulación, entran otros mecanismos que van a estar involucrados dentro de ese sistema del complemento y entran algunas o se activan algunas otras sustancias como son algunos neutrófilos, como son algunas otras sustancias que se van a generar como es la elastasa y, y pues van a generar como quien dice o van a acelerar más ese circuito de amplificación que va a disparar la inflamación y va a favorecer la trombosis. Entonces, esto es lo que ocurre realmente en la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, las características clínicas pues van a ser, hay una triada en el cual se involucran, en cada una de ellas van a ver ustedes una particularidad, ¿sí? Es muy poca la sintomatología que tienen los pacientes. De hecho, algo que nos llama la atención va a ser la hemólisis que está teniendo y que me voy a dar cuenta sobre todo por las características de la orina, ¿sí? Vamos a tener un proceso de una hemólisis de tipo intravascular y eso me explicaría el tipo de anemia que puede tener mi paciente. Casi siempre va a ser una anemia hemolítica crónica, o sea, lleva bastante tiempo para que se presente. El paciente puede tener un síndrome anémico, puede tener leve ictericia, puede tener esplenomegalia, puede haber hemólisis asociados a otros procesos infecciosos como no sé, ¿qué les gusta? Una invasión por E. coli, ¿sí? Puede haber estrés, puede haber o esas hemólisis o procesos, perdón, donde el paciente haya sido sometido a un proceso quirúrgico o a un ejercicio intenso, pues el paciente va a tener la característica que se va a quejar de dolor a nivel de la zona lumbar y va a tener una hemoglobinuria. Pero el color de la orina va a tener algo muy particular. El paciente va a amanecer con la orina muy oscura, ¿sí? ¿Por qué? Porque las hemólisis sobre todo se llevan en la etapa de reposo. Durante la etapa del sueño va a ser, pues ahora sí, va a haber una mayor o cantidad en la cual vamos a tener, esto tiene que ver con el proceso de la función respiratoria, en donde respiramos más lentamente y entonces cuando el paciente despierta, pues la orina la va a ver demasiado oscura. Y conforme pase todo el proceso del día, en la tarde-noche la orina vuelve a ser normal, como que se va aclarando, ¿no? Entonces, es una particularidad que tienen las características de esta orina. Por eso aquí les puse esta imagen, ¿no? Mañanas oscuras, atardeceres amarillos. Es como vamos a encontrar al paciente. Ya hablábamos también de una pancitopenia, pero va a ser de tipo secundaria y pudiéramos hablar que si mi paciente tiene una hemoglobina baja, pues lógico que vamos a tener una anemia. Si tiene ¿cómo se llama? Neutropenia, pues va a tener mayor riesgo de tener infección y si tiene trombocitopenia, pues vamos a hablar de un mayor riesgo de sangrado. Y en algunas ocasiones puede haber datos de trombofilia, que es lo que más me preocupa, el hecho de que el paciente tenga una trombosis. Esto me puede condicionar
a una muerte del paciente. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a tener cuidado con las trombofilias. ¿Sí? Son poco habituales, sobre todo las venas. Hay una trombosis a la que muchos se le teme, que es la que ocurre a nivel hepático, a nivel de las venas suprahepáticas, ¿sí? De la mesentérica y de la vía portal, que es un síndrome denominado de Buch-Chiari, ¿sí? Que es rarísimo ese síndrome de Buch-Chiari, pero sí lo tengo que tomar en cuenta porque lo que va a tener o lo va a manifestar el paciente como dolor, un dolor inmenso que no cede con ningún analgésico o con algún antiinflamatorio, o a lo mejor ocupen hasta un opioide, el paciente no va a ceder el dolor. Entonces, aquí pues sería ver cuáles son esas condiciones en las cuales llega el paciente. Pero si les dice, oiga, hay algo que me llama la atención, mi orina sale oscura y cuando amanece está muy oscura, pero ya en la tarde, en la noche, ya está amarilla nuevamente la orina. Pues recuerden que hay una patología que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Sí? ¿Se podrá confundir con hepatitis, doctores? A ver, ¿alguien más? Porque el paciente va a tener un síndrome anémico. Puede tener fiebre como infección recurrente. Yo creo que no. A ver, ¿por qué no, doctor Arturo? Porque la hepatitis, cuando empezamos a sospechar de hepatitis es porque empiezan normalmente con ictericia, y es lo que veíamos también en las diapositivas pasadas, creo que con Cuauhtémoc, que cuando empezaban a presentar ictericia, uno de los diferenciales podía ser la hepatitis, pero aquí hasta donde creo que he escuchado no mencionan que el paciente se ponga ictérico. Es muy leve la ictericia, pero vamos a tener en hepatitis que la gran mayoría están sin ictericia. ¿Cómo ven? Todos esperamos que el paciente con hepatitis tenga ictericia. Pero yo les puedo decir que un paciente con hepatitis, la gran mayoría no tiene ictericia. Si acaso por el color de la orina nada más, pero en la hepatitis la orina va a ser siempre oscura. Entonces es muy difícil que se confunda con hepatitis. ¿Con una infección de vías urinarias? No, definitivamente no. ¿Sí? ¿Problema de litiasis renal? Pensé que el color de la orina era como la de Coca-Cola, ¿no? Más o menos. Así es. Sí, tipo de oscuro. Exactamente, pero recuerden que la orina oscura la van a tener en las primeras horas de la mañana. Conforme va pasando el día, la orina se va aclarando. ¿Sí? Pues aquí sería bueno, si escuchan que un paciente les dice, oye, es que sale muy oscura mi orina, como refresco. Pero ¿qué cree? En la noche ya está limpia otra vez. Entonces, recuerden que existe esta patología, que es una particularidad que tiene esta enfermedad. No, esto no lo van a ver en cualquier otra enfermedad, va a ser muy raro, ¿no? Entonces, aquí, sobre todo, el riesgo de tratar prioritariamente a estos pacientes va a ser la trombosis que se pueda desencadenar, ¿sí? Recuerden, siempre una trombosis, sobre todo, lo más común que tenemos son a nivel de extremidades inferiores, pues eso puede terminar hasta con una amputación si no lo detectamos a tiempo. Tenemos que anticoagular al paciente, ¿no? Entonces aquí hay que tener cuidado porque la trombosis que pasa desapercibida es la que ocurre a nivel de hígado y entonces ahí el paciente puede tener como tal una obstrucción, que se forma un trombo y hasta ahí llegó su paciente. Entonces aquí es algo raro que afortunadamente es una patología rara, sí, afortunadamente, pero sí tiene esa característica, ¿no? Entonces, puede haber otras manifestaciones clínicas donde el paciente pueda desarrollar hasta un problema renal crónico como tal, en donde el paciente requiera a lo mejor hasta una diálisis. Es raro que ocurra, por ejemplo, no sé, un problema de disfunción, algunos autores mencionan hasta de disfunción eréctil, ¿no? Pero bueno, o sea, son muy raros, todavía no los aprueban al 100%, pero lo que sí está muy claro, doctores, es esto. Vamos a tener datos clínicos de hemólisis intravascular, que ya son los que mencionamos acá,
problemas en la médula ósea, porque estamos hablando que hay una alteración o una mutación del gen PIK-A, ¿eh? Y lo más peligroso sería llegar a una trombofilia. Entonces, esas son las características clínicas. El diagnóstico, pues bueno, nos vamos a ir desde la historia clínica, ¿sí? Vamos a ver si no, pues tenemos que ver los antecedentes del paciente, ver si no, previamente el paciente tuvo algún familiar, porque algunos a veces lo atribuyen a la herencia, es muy bajo el porcentaje atribuido a la herencia. Por supuesto voy a hacer mi interrogatorio, desde cuándo inició, las características que el paciente me describa, la exploración física es fundamental. Pudiera yo pedir, en este caso, si el paciente por lo general va a tener dolor, entonces vamos a tener a lo mejor un Giordano positivo. Cuando estén explorando al paciente, hacen la maniobra de Giordano y pues resulta que está positivo, se puede confundir con una infección de vías urinarias, ¿sí? A lo mejor yo le palpo a nivel de la vesícula y de las vías biliares y a lo mejor tengo hasta morfi positivo, pues ahí como que me haría el cuadro muy confuso porque a lo mejor yo me estoy orientando hacia una patología de abdomen. Entonces, aquí sobre todo, pues las características clínicas que tenga el paciente, pues son las que me llamarían la atención. Y por supuesto mi biometría, pues algo que tendría que llamarme claramente la atención sería la pancitopenia que puedo encontrar. Algunos otros estudios complementarios, pues sería pedirle la deshidrogenasa láctica o el examen de orina, donde voy a ver las características o me va a reportar el laboratorio hemoglobinuria, ¿sí? Entonces, la hemólisis, sobre todo cuando hay hemoglobinuria, pues siempre va a depender de la gravedad de la hemólisis. Si la hemólisis no es muy intensa, por lo general vamos a identificar hemosiderinuria. ¿Y se acuerdan cómo les dije o qué características tiene la orina cuando se ve hemosiderinuria? ¿De qué color es la orina? ¿Oscura? No. Roja. Roja, dicen ahí. Porque cuando es hemoglobinuria se vería entre rojo oscuro y hemosiderinuria, la orina la vamos a ver más amarilla de lo habitual. Entonces, no siempre esperen encontrar esas características porque va a depender mucho de la hemólisis que esté teniendo el paciente, ¿sí? Entonces, anteriormente se ocupaba un estudio que era la prueba de acidificación del suero o test de Ham para el diagnóstico de la hemoglobinuria paroxística. Pero actualmente ya el método de elección para el diagnóstico del mismo va a ser utilizar la citometría de flujo, en donde va a utilizar anticuerpos monoclonales dirigidos contra esas proteínas ancladas que se encuentran en el GPI de los eritrocitos, y en los leucocitos también pudieran ocupar estos otros marcadores, que es el CD14, CD16 y 19. Pero el que es más específico es el GPI que encontramos del CD55 y CD59, que son vitales para que se lleve a cabo ese sistema del complemento. Y por lo menos ustedes tienen que demostrar 2 proteínas que están deficientes, ya sea en los eritrocitos o en los leucocitos, para corroborar la enfermedad. Entonces, el diagnóstico ya son estudios, pues a lo mejor ya estos son un poquito más caros, siguen siendo ya los métodos de elección y por lo menos deben de demostrar entonces ese déficit de 2 proteínas, ¿sí? Existen diversas proteínas que se pueden analizar en los leucocitos, en los neutrófilos, en los monocitos. Entonces, se tiene que demostrar pues ahora sí, esa deficiencia. Y con esto nosotros podemos diagnosticar ya definitivamente a la patología. Hay otros estudios que se pueden hacer, como es el aspirado de médula ósea, ¿sí? Sobre todo, aquí pues sería detectar esas características que van a tener
pues ahora sí las células, pero pues no van a hacer grandes cambios. Entonces aquí sí no es tan útil el aspirado, ¿no? Entonces ustedes por ahí a lo mejor, no me acuerdo si en el Bethesda o en el Williams, trae ahí la expresión de esas proteínas, viene ahí creo que la citometría de flujo donde se observa perfectamente cómo se interpretan esos estudios de la deficiencia de anticuerpos monoclonales. ¿Sí? Entonces, ese es el diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? ¿Sí? Sobre todo, pues sabemos que el pronóstico es muy variable y va a depender mucho de la intensidad del defecto del clon que esté afectado. ¿Sí? Entonces, el curso, pues sobre todo hay que tener cuidado cuando haya recaídas, ¿no? Entonces, porque estos pacientes tarde o temprano, por esa pancitopenia que pueden presentar continuamente, hay un riesgo de que evolucione esta enfermedad a una anemia aplásica, que fue donde se mencionó esta patología. El paciente sería algo como lo más noble que terminara con una anemia plástica. Más severa fuera que presentara un síndrome mielodisplásico o un proceso de leucemia. Entonces, si el paciente tiene una complicación como la trombosis, esto va a empeorar el pronóstico de la enfermedad. Entonces, el principal objetivo para nosotros va a ser la reducción de la hemólisis y minimizar el riesgo de complicaciones. ¿Sí? Aquí es necesario, por lo tanto, hay 3 bases fundamentales en este proceso de reducir la hemólisis y minimizar el riesgo de complicación. Ahorita vamos a mencionarlo, ¿sí? Valorar también que la evolución clínica y pronóstico del paciente va a ser en forma individualizada. Cada persona responde de distinta manera. Y lo más común que encontremos es que el curso típico es en brotes y existen casos con remisión espontánea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque ustedes ya hayan tratado al paciente, pudiera tener una recaída, ¿sí? Entonces, si yo sé que mi principal objetivo es reducir la hemólisis y minimizar las complicaciones, estos son los 3 pilares fundamentales que se van a encargar de este proceso. 1, voy a tener que realizar una hiperhidratación y transfusión de concentrados eritrocitarios lavados. Por supuesto que esto ya es en un medio hospitalario, esto no lo van a hacer ni en la consulta externa, ¿sí? En donde el paciente esté muy sintomático y tenga episodios agudos de hemoglobinuria, tendríamos que utilizar, pues aquí sobre todo, una gran cantidad de líquidos, ¿sí? Y daríamos también administrar algunos suplementos de hierro o ácido fólico en caso de que yo compruebe que hay un déficit. Para eso tendría que pedir a lo mejor la cinética del hierro para ver si realmente hay agregado o no una anemia ferropénica. Y por supuesto la profilaxis antitrombótica y el uso de anticoagulantes es fundamental en el caso de que el paciente pues tenga algún riesgo de trombosis, ¿sí? Entonces, hay un tratamiento específico para la enfermedad desde hace que será unos 12, 13 años. Se está utilizando anticuerpos monoclonales para bloquear esa fracción C5 del complemento y por lo tanto, pues lo que va al momento de que yo logre bloquear esa fracción C5 del complemento por ese déficit que tiene, pues aquí me va a ayudar para evitar que mi paciente tenga una trombosis. Entonces, hay un medicamento que es el que realmente se está utilizando en estos momentos que se llama eculizumab, ¿sí? Y entonces este es un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Que nos va a servir para controlar la hemólisis que tenga el paciente. Cuando lo ocupemos, se recomienda aplicar una profilaxis de la vacuna meningocócica, porque recuerden que todos estos anticuerpos monoclonales van a suprimir más al organismo. Y si estoy hablando que mi paciente tiene una pancitopenia, pues el riesgo de que adquiera una infección está mucho más latente. Entonces vamos a dar un tratamiento profiláctico. Aquí viene más o menos el tiempo cuando debemos de suministrar la vacuna, unas 2 semanas previas a la aplicación del anticuerpo
monoclonal. Esto también nos ha ayudado a ver que disminuye la trombosis, mejoran las condiciones del paciente, tiene una mejor calidad de vida y pues aquí sobre todo, pues el tratamiento realmente que puede curar al paciente es el trasplante de médula ósea halogénica, ¿no? Pues ya quedamos con los trasplantes, que va a ser muy difícil de encontrar aquel donador o aquel receptor, ¿sí? Y aquí vienen, por ejemplo, algunas indicaciones para el tratamiento con eculizumab, ¿no? Que son múltiples, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, anemias hemolíticas intravasculares con valores de deshidrogenasa láctica 1 a 5 veces por encima del límite superior normal y así sucesivamente. Entonces, también es útil para otro tipo de patologías como es una insuficiencia pulmonar, afectación del músculo liso u otras, ¿no? Donde el paciente tenga un embarazo con alto riesgo de trombosis, pues se ha visto que también el eculizumab es muy bueno. Entonces, podríamos decir que esto sería todo lo relacionado a hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Adelante. Doctor, es un proceso que se hace de laboratorio. Eso lo hace el laboratorio, así se les pide. Se somete a es por el proceso de centrifugación que realizan nada más, doctor. Pero bueno, eso lo hace el laboratorio, no es de nosotros. Nosotros damos la instrucción, pero lo ideal es dar ese tipo de eritrocitos para que no haya sobre todo alguna reacción, porque recuerden que las transfusiones siempre van a ocasionar también respuestas de efectos secundarios. En este caso, lo más complicado sería que el paciente tuviera un rechazo contra ese paquete o en este caso de concentrados eritrocitarios que le vayan a otorgar. Más adelante también vamos a hablar de cuáles son las condiciones o en cuánto tiempo tenemos que vigilar al paciente que vaya a ser transfundido. Entonces, eso es un procedimiento nada más del laboratorio. Son concentrados eritrocitarios. Ok. ¿Alguien más? Afortunadamente la hemoglobinuria paroxística, como yo les repito, pues es poco común, ¿sí? Pero sí es importante que ustedes lo ubiquen, porque luego muchas veces, aquí creo que me ha tocado ver como unos 2 casos en todo el tiempo que llevo aquí en Acapulco, y pues es raro. Aquí recuerden que es un problema de la membrana, ¿no? Del eritrocito. ¿Dónde se ve más esto, doctor? O sea, Sobre todo en los adultos, doctora. Entre la edad joven de unos 30 años en promedio. ¿Sí? Ajá. ¿A qué pasó, doctor Arturo? Oiga, doctora, yo tenía una pregunta, no solo que creo que no se activaba mi micrófono. ¿Hay algo que detone o sea, por ejemplo, anteriormente vimos que el consumo, en otras patologías el consumo de habas y eso podía detonarlo? ¿Aquí hay algo que pueda detonar que se active la enfermedad o puede permanecer asintomático los pacientes por el resto de su vida sin darse cuenta? Pueden estar asintomáticos, pero sobre todo cuando ya va asociado, y casi siempre lo hemos visto, cuando se ha asociado sobre todo a una anemia aplásica, que es lo más común que nosotros veamos, es cuando se dispara la enfermedad. Entonces, aquí es poco común, ¿no? Si ustedes se acuerdan dentro de las causas que vimos ¿cómo se llama? En anemia plástica dijimos que pues hay causas de tipo idiopático y causas de tipo secundario y pudiera ser también, sobre todo la predisposición familiar es la que tiene más que ver. De hecho, esta es una enfermedad más común en los países asiáticos. Japón, por ejemplo, es uno de los países que tiene una tasa mucho más alta si lo comparamos aquí en México.
Entonces tiene que ver, se asocia a algunos procesos infecciosos, a algunos procesos químicos, como son muy similares a los que revisamos en anemia aplásica, ¿sí? Entonces, sobre todo es la predisposición genética, está más ligado al cromosoma X, ¿sí? Y pues si comparo con anemia plástica, es 5 veces menos frecuente, ¿sí? Entonces aquí el problema de esto es que se nos llegue a complicar y que pueda fallecer el paciente, pero sobre todo está ligado más que nada a la herencia, ¿sí? Es a la herencia. No sé si tengan alguna otra pregunta. Y de los virus, o digo, de los agentes infecciosos, sobre todo son procesos virales. Procesos virales. ¿Qué tipo de virus más visto? ¿Qué? Se corta su micrófono, doctora Rosario. No sé si los demás entendieron qué dijo. Creo que preguntó que con Se qué escucha tipo muy... de virus Ajá. se Es que se asocia. escucha... Ah, ya. Algunos virus de los que siempre se han asociado a este tipo de patologías, uno tiene que ver el virus del Epstein-Barr, es uno de ellos. Pudiera ser el parvovirus, otro de los agentes virales, ¿sí? De los más comunes. Pues hasta el mismo virus de la influenza pudiera condicionar también o el riesgo, pero es mucho menos frecuente, que son los principales que se pueden asociar a esta patología. Uh-huh. Entonces, esta es una enfermedad rara, ¿sí? Pero aquí lo que me interesaba sobre todo es que ustedes entendieran que hay una afectación del sistema del complemento, específicamente la vía común, ¿no? Que es lo que hablamos y describimos dentro de la fisiopatología. Si ustedes se acuerdan cuando vieron sistema del complemento, hablaron de las 3 vías, ¿no? Una de las lectinas, la vía clásica y la vía alternativa, y a partir del C3, que es donde inicia o es la que va a ayudar a etiquetar a todo lo que llegue, pues esta es la que se va hagan de cuenta que usa como un sistema de circuito cerrado, que continuamente está activo, pero cuando se altera esa sustancia o ese inhibidor natural que es el DC55, pues ya esto lo que va a ocasionar es que no va a haber un anclaje, ¿sí? De el GPI, que es el glucosilfosfatidil inositol, y esta proteína es esencial para que pueda anclarse numerosas proteínas a la membrana celular, en este caso del eritrocito. Y si esto no ocurre, pues es cuando se lleva a cabo todo este fenómeno de hemólisis. Es lo que ocurre realmente en una hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, con esto ya terminaríamos este tema y el día de mañana, ahora sí, vamos a continuar con el equipo de Cuauhtémoc para hablar de talasemias y anemia drepanocítica. Ya para terminar, anemias hemolíticas intrínsecas, ¿ok? Entonces, gracias, doctores. Nos vemos mañana. Nos vemos, doctora. Mañana. Nos vemos.